Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor. Y esto es Finanzas.com al cierre del 2 de noviembre. Hey inversores, muy bienvenidos, ¿cómo estáis? Gonzalo y yo os estábamos esperando. Gonzalo, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Muchísimas gracias, un placer estar aquí otra vez, ya es mi segunda vez. Sí, las cuentas. Sí. Pues, y encantado de que haya otra tercera. Sí, hombre, y en eso estamos. Gonzalo García es responsable de asesoramiento y análisis de fondos en Caser Asesores Financieros. Gonzalo, te hemos traído para que nos hagas el teaser trailer del foro de asesores financieros de mañana. Espera que voy a silenciar los avisos internos de mensajería. Pero antes me gustaría, como al final esto va de lo que va, tenemos que repasar la actualidad. Estamos en el día de parada técnica, ¿no? Mientras la Fed confirma los 75 puntos, pues dentro de 2 o 3 horas, no tardará mucho más. Y hemos visto durante todo el día cómo el IBEX tropezaba, chocaba con los 8.000 puntos, no los acaba de romper. De hecho, todavía con datos de la subasta estamos viendo pérdidas ahí. ¿Qué podemos esperar, Gonzalo? ¿Cuál es tu proyección? Si los 75 puntos se acaban cumpliendo, entiendo que es lo que están esperando, o bien están atando en corto que no haya un susto de los 100 puntos porque la inflación allí, desde luego, no tiene pinta de que vaya a bajar. O sea que, por allí digo en Estados Unidos. A ver, yo creo que los 75 puntos básicos están más que descontados por parte del mercado. ¿Podría ser 100? Hombre, es difícil, pero todo podría ser en esta vida. Desde luego que los datos de empleo que han salido tanto ayer como hace unos minutos de ADP, pues respaldan totalmente el discurso de la Fed, que probablemente sea más duro o más hawkish de lo esperado, pero quitando que sí que pueda llegar a haber una sorpresa y que suban 100 puntos básicos, que lo dudo, pero que podría estar ahí, lo normal sería que subiera 75 puntos básicos y habría que estar muy atento, eso sí, a las palabras de Powell, en el sentido de cómo van a seguir, cómo de sólida ve la economía, que parece que de momento no se está resquebrajando de forma importante, y por otra parte el empleo sigue intocable, ¿no? Entonces, bueno, se dan todos los condicionantes para que puedan seguir ejerciendo un discurso duro en contra de los tipos de interés. Pues hoy hemos visto otra vez el IBEX que ni fu ni fa, como decía, esencialmente metido en el terreno de pérdidas, pero perfectamente, asimilables. Me parece que la mayor ha sido el menos 0,20, una cuestión, iban por ahí el orden de magnitudes. ¿Con qué escenario estáis trabajando en Caser de cara a los próximos meses? ¿Cómo os estáis preparando? Nosotros nos estamos preparando para una inflación que todavía tiene que ser alta. ¿De acuerdo? La inflación parece que no va a ser ni mucho menos tan transitoria como se adivinaba hace unos meses. Vamos a convivir con esta inflación alta durante un tiempo, sobre todo porque además estamos viendo que los bancos centrales están subiendo los tipos y están endureciendo las condiciones y a la inflación como quien oye llover, ¿no? Digamos que sigue batiendo registros de 10%. En ese sentido, también estamos conviviendo con unas valoraciones en algunos activos, porque yo creo que de todo al final acaban saliendo muchísimas oportunidades. Yeah. Entonces estamos viviendo algunas valoraciones de activos que son francamente atractivas y oye, si tienes liquidez ahora mismo, pues es un momento fantástico para comenzar a proyectar una cartera centrada en el largo plazo. O sea, Gonzalo, ¿tú ya crees que es el momento de empezar a construir cartera? Yo creo que sí. O sea, ¿sí? Al final es muy difícil detectar el valle de todo esto. Y una vez, y probablemente el valle dure muy poco. Enseguida, una vez sí que veamos un discurso más pro mercado, enseguida me imagino que pues las tires volverán a bajar, con lo cual los precios de los bonos volverán a subir con mucha fuerza. Las valoraciones de renta variable pues dejarán de ser tan atractivas y por eso consideramos desde Caser Asesores Financieros que es un buen momento de comenzar a hacer una cartera si tenemos liquidez. Y si tenemos una cartera que ya está invertida,
pues no consideramos tampoco que sea el momento de bajarnos del caballo ahora mismo, después de lo que llevamos sufriendo, menos 30% en el Nasdaq, menos 20 en el S&P, menos 15 en el Eurostoxx, digamos que... Vamos, que ya con lo que hemos sufrido ya aguantamos un poquitín más y empezamos, ¿no?, a recuperar. Yo creo que sí. Tenemos... Ojalá. Vamos a ver si tanta penitencia, ¿no?, nos genera alguna remuneración próxima. Total. No quiero que te escapes del estudio sin que te mojes un poquitín más. ¿Dónde creéis que están las mejores oportunidades? Me hablabas antes de tiers, para empezar a crear cartera. ¿En qué sectores, por ejemplo? O si tenéis alguna tipología ya de activos también detectada. Si podemos hablar de... si hay un activo que me gusta o que nos gusta más desde el punto de vista, desde el binomio rentabilidad-riesgo, ese es el crédito europeo en grado de inversión. Y del grado de inversión, del mejor grado de inversión. Estos son compañías que hace unos meses... Eso es lo que te iba a decir, a bonos corporativos, ¿no? Sí, que hace unos meses cotizaban con rentabilidades negativas y donde ahora encontramos unas oportunidades muy buenas, donde es muy difícil o es prácticamente imposible que tengan un default, ¿vale?, que tengan un impago, y donde también es muy improbable que, a pesar de del deterioro económico tan grande que estamos viendo, se vayan a formar parte del high yield, ¿vale? Es decir, que les hagan un downgrade a high yield. Entonces, nosotros, desde el punto de vista binomio rentabilidad-riesgo, esto es lo que más nos gusta. En cuanto a la renta variable, aquí hay dos cosas. Por una parte, compañías sólidas que ofrezcan buenos dividendos, ¿de acuerdo? Y luego, por otra parte, compañías de calidad que cotizaban con unos múltiplos hace unos meses bastante exigentes y que ahora mismo están cotizando con unas valoraciones que casi se podría catalogar de value. Gonzalo, curioso porque planteas dos escenarios. Déjame que te haga una pregunta así. Bueno, pues no sé, te la lanzo y ya me dices tú. Pero estás en renta fija, estás apostando por bonos corporativos, y en renta variable por empresas que paguen dividendos. Ahora bien, si hacemos caso de la literatura que está empezando a salir ya, los beneficios empresariales irán hacia abajo durante el próximo trimestre y por tanto no habrá para todo. Así que, a tu juicio, te pregunto, un director financiero de una gran compañía como la que nos mencionabas, ¿a quién pondrá por delante? ¿A los bonistas o a los accionistas? Teniendo en cuenta que seguro que no habrá para todo, al menos con los datos que tenemos hoy sobre la mesa, ¿no? Hombre, yo solo tengo claro, pondrá por delante a los bonistas en el sentido de que hay que pagar los cupones y hay que pagar los nominales de vuelta. O sea, que sacrificará dividendos, claro. Si es que los tiene que sacrificar. Pero hablamos a lo mejor de empresas que tienen una generación de flujos de caja muy fuerte, y que esas son las compañías que nos gustan en todo caso, para invertir buscando esos dividendos y buscando esas buenas tires y atractivas que hay ahora mismo en el crédito europeo. O sea que antes bonos corporativos que empresas que paguen dividendos. Quizá en esa prelación sí. Gonzalo, no sé si esta es una clave que abordaréis mañana en el foro de asesores financieros que organiza la revista Inversión, Cases Asesores Financieros y Banco Mediolanum, hasta donde puedas leer de qué qué nos vais a contar, porque además hay cola para ir, ¿eh? O sea, de todas maneras, los oyentes, ¿verdad? Estamos con una alta demanda de gente para apuntada. Pero oye, seguro que los oyentes de este podcast, si se presentan en la entrada, seguro que tienen espacio para ir. Así que, ¿qué nos puedes contar del foro de mañana que ha generado tanta expectación, Gonzalo? Yo en la parte que intervengo, que es ya la última hora del foro, pues según lo que me han adelantado vuestros compañeros, va a ser mucho de mercado, de perspectivas de activos, de cómo se pueden comportar los mercados, tanto de renta fija como de renta variable, de cara al 2023, y luego en este sentido, pues qué pueden hacer los ahorradores para mitigar las pérdidas que hayan tenido este año, para tratar de batir a la inflación, etcétera. Yo creo que va a ser súper interesante. Pues oye, sin ánimo de contraprogramar, pero ya que lanzas algunas preguntas, danos alguna previa, alguna respuesta. ¿Qué pueden hacer los ahorradores, sobre todo ahorradores, para mitigar las pérdidas de este año, por ejemplo? A ver, yo creo que muchas veces se dice tenéis que invertir para batir a la inflación. Y en un escenario en el que la inflación es del 10%, es imposible matemáticamente que ningún activo pueda funcionar, ¿no? Con lo cual, este año es lógicamente imposible batir a la inflación. Lo que sí que tenemos que hacer, y es trabajo de los asesores, es formar una cartera con el cliente que
se encuentre con las expectativas de este cliente y que bata a la inflación en un periodo de tiempo determinado. O sea, vosotros ponéis el plazo como aliado. Que el tiempo todo totalmente, lo cura prácticamente, ¿no? Es lo que decimos. Totalmente, pero porque en un escenario de alta inflación es muy difícil que haya un activo... ningún cliente en su sano juicio hubiera invertido todo este año todo su dinero en materias primas. ¿De acuerdo? Ni en dólares, quizá, ¿no? Que puede ser otro activo que está por encima. No, porque además el riesgo de divisa las divisas son altamente volátiles y no tendría sentido. O sea, estaríamos incumpliendo nuestro mandato de diversificación, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esa planificación en largo plazo y evitar, digamos, titulares mediáticos en el sentido de hay que batir la inflación. Sí, hay que batir la inflación, pero hay que batir la inflación poniéndose un periodo determinado de inversión. Gonzalo, con tu expertise, ¿cuánto tiempo necesitamos para contrarrestar un 10% de inflación? Pues hombre, aquí lo que decíamos antes, depende mucho en el sentido de cuándo sea el pico, el valle de estas caídas y el momento en que los bancos centrales vuelvan a plegar velas, vuelvan a hacer sus políticas expansivas. ¿Por qué? Porque puede que la economía se les haya ido un poco de madre, que las familias estén sufriendo por las altas hipotecas que están pagando, pues ahí digamos que podría ser un punto de inflexión y volver a territorio positivo. Y ahora, en estos momentos, y seguramente las próximas semanas y los próximos meses, veamos valoraciones muy atractivas en muchos activos que nos permitan a largo plazo recuperar esas pérdidas de este año. Lo que está claro es que no recuperamos si nos vamos mañana a un depósito, porque entonces habremos el de renta fija que ha perdido un 10% este año, mañana se va a un depósito que le dan el 1,50 y ese sí que no lo recupera. Justo me alegra que comentes, me alegra que me haga usted esa pregunta, no, me alegra que me dé usted esa respuesta, porque justo quería plantearte llevarte a otro binomio, el de depósitos con fondos de inversión. Ya me has descartado los depósitos como una herramienta útil para recuperar las pérdidas que se estén generando este año, pero ¿es posible utilizarlo con otro instrumento también popular como el de los fondos de inversión? ¿Es posible remontar con eso? Sí, totalmente. O sea, aquí depende del riesgo que queramos asumir. Desde luego que hay fondos monetarios que yo he estado viendo, por ejemplo, esta mañana, que tiene una cartera que ya cotiza con tires positivas, con unas tires a vencimiento positivas, con lo cual esa es una de las herramientas también. Y luego el plazo, como decía, es fundamental. Los fondos de inversión, por otra parte, tienen liquidez, cosa que no tiene un depósito. Entonces, jugamos, digamos, en otra liga. El que se vaya hoy a un depósito habiendo perdido un 10% de su cartera, está entregando las llaves de la ciudad y no tiene prácticamente ya ninguna probabilidad de recuperarlo, el terreno perdido. Básicamente te interpreto, puede estar asimilando ya a perpetuidad un 9% de pérdidas y se acabó. Total, y entonces habrá tenido una mala experiencia, pero eso también es un error, en mi opinión, de su asesor, de oye, hay que explicar todo, hay que tratar de planificar al plazo que sea, y si ese trabajo no se ha hecho, o no se ha, porque se tiene que hacer conjuntamente, si eso no se ha hecho, pues es un error totalmente. Háblanos de cómo se ha comportado el ahorrador durante estos meses tan duros. Han sido durísimos para los inversores, imagino que seguro que para los ahorradores también, porque además suelen ir tensionados por el lado de los costes, ¿no? Hipotecas, energías y si no alquileres. Es decir, que no solo falla, digamos, el rendimiento de sus ahorros, sino que también falla la parte de lo que se gasta cada mes, ¿no? Y evidentemente la inflación, obviamente, cuando vas a la caja del súper. Todo esto entiendo que es un cóctel que al final llega a vosotros, a los asesores financieros, y bueno, y el cliente o el ahorrador llega pues quizá con una situación o con un panorama mental más tenso de lo normal para tomar decisiones. Cuéntame un poquito cuál ha sido vuestra experiencia gestionando toda esta psicología, ¿no? de los últimos meses con los ahorradores españoles. Pues en mi opinión, comparado con crisis como la que hubo en 2008, los inversores están muchísimo más tranquilos. Sí. O sea, no veo yo que haya cundido el pánico. No sé si quizá, pues como lo ponen tan mal en los telediarios y demás, pues oye, perder a lo mejor un X%, pues no afecta tanto. A lo mejor tienes más preocupaciones
en otras cosas de tu vida, como puede ser, pues eso, que si nos vamos a quedar sin comida o nos van a pagar la luz en invierno, quizá esas sean más preocupaciones. Y también nosotros ahí, como digamos más expertos económicos, tenemos que dar un poco de luz sobre todo esto, pues con lo que te vienen, y decir, oye, no te preocupes, que no debería haber una falta de suministros, ¿no? O digamos que educarles también en ese sentido. Que a tu juicio, ¿qué ha cambiado desde la crisis del 2008? Madre mía, ¿cómo estamos? Desde el 2008 hasta hoy, ¿cuál es el mayor cambio? Entiendo que para bien, evidentemente, por lo que me cuentas. Para mí hay un cambio fantástico, que es que cada vez hablamos más el mismo idioma con los clientes. Ajá. Entonces, desde ese momento ha habido, y también por la profesionalización del asesor, con todas las certificaciones que hay, nos ha permitido educar y culturalizar al cliente financieramente. Y ahora él entiende por qué van bien sus inversiones, por qué en un momento dado pueden ir mal y qué es lo que les afecta. Los resultados empresariales, la macro, la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran paso que hemos dado en este sector, de acercarnos al cliente y de ser mucho más transparentes. Pues Gonzalo, con esa reflexión de que afortunadamente la cultura financiera en España ha ido a mejor y que nos ha permitido capear, ¿no?, esta crisis de los mercados. Ya veremos si llegamos a la recesión técnica o no técnica. En los próximos meses parece que sí, pero eso ya lo contaremos cuando pase. Pero en cualquier caso, la buena noticia es que al menos estos meses se han llevado mejor gracias a que la cultura financiera en España ha crecido en relación a cómo en la situación en la que estábamos en 2008. Con esa reflexión, Gonzalo, nos quedamos. Te escuchamos mañana en el foro. Iremos ahí a verte. Esperamos que también aplaudirte, eso seguro. Pero en todo caso, oye, mucha suerte, porque además el foro tiene pintaza, tanto por temática como comentábamos hace unos minutos por asistencia, ¿no?, por demanda. Así que ya de entrada, pues felicidades, porque parece un grandísimo foro. Gonzalo, te vemos mañana. Oye, y aquí lo llevas todo tan contado, a ver cuándo te vienes la tercera vez. Venga, fenómeno. Y grabamos. Un placer. Y te vienes al cierre de los mercados con finanzas.com. Gonzalo, muchas gracias por hacer podcasting con nosotros. Y a vosotros, amigos inversores, sabéis, lo hemos dicho, mañana foro Asesores Financieros aquí en Madrid. A partir de las 9:30 de la mañana. Antes, a las 7 de la mañana, tenéis una cita con las claves del día con Alejandro Ramírez. Y si queréis venir al foro, pues es en la calle Almagro 42. Decís que venís de nuestra parte, del podcast de cierre de mercados de finanzas.com, y seguro que no hay ningún problema para que estéis con el resto de invitados. Pero no os lo penséis demasiado, puntuales a las 9:30, que a partir de ahí ya no hay garantías de nada. Muchas gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.